Entramos a nuestro tema para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las finanzas en la familia. Y como ya se inició la semana pasada, ¿verdad? Durante todo este mes de julio vamos a hablar acerca de lo que significa el manejo de las finanzas en diferentes campos. Y hoy día vamos a hablar acerca de las finanzas en el hogar. La semana pasada el pastor Alejandro estuvo predicando acerca de el dinero o el amor al dinero como raíz de todos los males. Se acordarán ustedes, ¿no? Yo, aunque estuve de viaje, estuve escuchando el mensaje, siempre tengo la buena costumbre de donde esté, me conecto por internet al culto de la iglesia y escucho el mensaje de la palabra del Señor, y me bendice el Señor también escuchando a mis pastores cuando están predicando la palabra del Señor. Hoy día nos vamos a enfocar en el tema de las finanzas, la economía, el dinero, como querramos llamarle, en el hogar. Y creo que uno de los grandes problemas del ser humano el día de hoy es justamente la ignorancia en la buena administración de los recursos que Dios nos da. No solamente el dinero, sino también todos los recursos que vienen de Dios. El problema en muchos creyentes está en que no conocen cuáles son los principios bíblicos para una buena administración del dinero que Dios pone en nuestra casa. De hecho, un gran porcentaje de los problemas en el hogar tienen su origen en el tema del dinero. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces no has discutido con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos por el tema del dinero? Ponte a pensar, seguramente recordarás algunos momentos en que por temas económicos, tema de dónde se usa el dinero, tema de finanzas, se ha generado desunión, división, problemas en el hogar. A veces nos encontramos con esposas que le reclaman a los esposos por la falta de dinero, ¿no? No hay dinero en la casa, los niños necesitan ropa, no hay dinero para la comida, y esposas reclaman, a veces con razón y con derecho, la falta de dinero a los esposos. A veces encontramos esposos que son mezquinos con sus esposas o con sus hijos. Hay dinero, pero no saben administrarlo correctamente, no saben invertirlo en el hogar como debe ser. Nos encontramos también con hijos que no comprenden a sus padres, que exigen, que quieren que el padre les dé la ropa, que ellos, la marca que ellos quieren, el último celular, ¿verdad? Los últimos avances tecnológicos, y exigen, se ponen en una situación de exigir más allá de lo que muchas veces los padres podemos dar a nuestros hijos. Así que hoy nos vamos a enfocar esta mañana en el tema de las finanzas en el hogar. Y de arranque les voy a decir, no tengo plata para regalarles. Tampoco tengo la varita mágica para solucionar los problemas económicos en el hogar. Qué bueno sería, ¿no? Que tuviéramos la varita mágica, una solución donde todos tendríamos los problemas resueltos en este tema. Pero no es así. Sí quiero compartir algunos principios bíblicos que en mi vida me han acompañado durante muchos años, que al ponerlos en práctica me han servido, que brotan de la palabra del Señor y que nos pueden ayudar a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo primero que quiero señalar es un texto bíblico que aparece en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11 y versículo 12. Hace un tiempo memorizamos el versículo 11, no sé cuántos se acordarán, pero es un texto con el que quiero comenzar. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, dice así. Está hablando el salmista, porque esto se convierte en un salmo posteriormente. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti
y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aquí hay un reconocimiento. El autor de Crónicas está diciendo, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? De Dios. Él dice, son tuyas. Y dentro de todas esas cosas, el versículo 12 va a decir, las riquezas y la gloria proceden de ti. Quiero que tengan en mente ese texto, por favor, en sus Biblias. El otro texto es el Salmo 24, en el versículo 1. El salmista va a decir, del Señor es la tierra, ¿y qué más? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay en la tierra. Y estos textos, tanto el texto de Crónicas como el texto del Salmo 24, empiezan señalando este primer principio que tenemos nosotros que considerar cuando hablamos de las finanzas. Recuerde que todo le pertenece al Señor. Primer principio, recuerda que todo le pertenece al Señor. Cuando hablamos de la administración del dinero, es sumamente importante reconocer y recordar que todo, absolutamente todo, le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenece al Señor. Mal hacemos, entonces, cuando hablamos en estos términos y decimos es mi dinero. O cuando decimos es nuestro dinero. Porque el dinero no es nuestro. El dinero es del Señor. Todo le pertenece a Él. Todos los recursos económicos con que somos bendecidos de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, todo le pertenece al Señor y todo viene de Dios. Amén. Ese es el principio fundamental de la mayordomía. Y no solamente del dinero, sino del tiempo, de los dones, de los talentos, la familia, las capacidades, la comida, todo lo que Dios nos da, todo le pertenece a Él. Y el creyente tiene que vivir la vida cristiana con eso grabado en la mente y el corazón, que todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando tú llegas a fin de mes y recibes tu sueldo, recibes tu cheque, o cuando estás en tu negocio y diariamente entra tu ganancia, o haces un trabajito y te ganas algo por ese trabajito, recuerda que eso que estás recibiendo no es tuyo. Recuerda que eso que estás recibiendo es de Dios. Y que Dios te lo está dando para que tú lo administres correctamente bajo los principios de la palabra del Señor. El creyente, el Hijo de Dios, reconoce que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él, incluyendo el dinero. Ese tiene que ser el principio fundamental, básico, sobre el cual vamos a construir las finanzas en el hogar. Ese tiene que ser el fundamento sólido cuando se habla de dinero o de recursos. Cuando yo entiendo, entonces, este principio de que todo le pertenece a Dios, y cuando yo lo aplico a mi vida diaria en la administración del dinero, eso produce un resultado. ¿Sabes cuál es ese resultado? Puedo vivir en libertad. Cuando yo reconozco que el dinero es de Dios y que Él me lo da para administrarlo, yo puedo vivir en libertad. Porque sencillamente aprendo a descansar en Dios. Aprendo a descansar en las promesas de Dios. Y reconozco que todo viene del Señor, que Él me lo da para administrarlo correctamente y por lo tanto es su dinero. Eso me lleva a vivir en libertad y eso me lleva a descansar en las promesas de Dios. Puedo decir, Señor, como todo es tuyo, yo sé que tú vas a tener cuidado de mí.
Yo sé que tú te vas a encargar de mis gastos. Yo sé que tú, Señor, vas a proveer lo que necesito. Descanso en ti, descanso en tus promesas, no vivo sobre preocupado, porque sé, Señor, que todo es tuyo y como dice la palabra del Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te voy a dar. Y descanso en todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Ahora eso nos lleva a una pregunta práctica, porque hemos dicho al comienzo que uno de los grandes problemas que hay en el hogar es por el tema del dinero. Discusiones entre los padres, los hijos y los esposos. Eso nos lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo debo manejar los gastos en la familia? ¿Cómo debo manejar los gastos en la casa? ¿Por separado o en común? Porque ese es un gran problema en muchos hogares. La esposa dice, este es mi dinero, yo me lo gané. Y el esposo dice, no, este es mi dinero, yo me lo gané. Y por decidir de quién es el dinero, se genera un problema. Ahora, cuando se ha entendido este principio de la mayordomía, de que Dios es el dueño de todo, esa pregunta pasa a un segundo lugar y queda totalmente sin sentido. Ya no tiene sentido preguntar el dinero es del esposo o de la esposa o de los hijos, no. Porque el dinero es de Dios. Y el dinero pertenece al Señor. Y lo único que nosotros somos es administradores de esos recursos. Las parejas casadas y el dinero pueden entrar en una situación de conflicto, en una situación delicada, en una situación problemática. Ahora, como el pastor Alejandro nos decía la semana pasada, ¿verdad? El dinero es neutral, el billete en sí es neutral. Y el problema no está en el dinero. El problema está en la diferencia de las actitudes del corazón y el comportamiento respecto del dinero. ¿Cómo yo enfrento cuando tengo dinero en la casa? ¿Cómo yo enfrento la situación cuando el esposo gana algo, la esposa gana algo, los hijos que son mayores de edad ganan algo y deben contribuir también al hogar? ¿Cómo enfrento ese tema? Muchas veces está en la falta de comunicación entre los miembros de la familia. Muchos de los problemas económicos en el hogar son por la falta de comunicación. Por eso que a las parejas que se van a casar, cuando las preparamos, uno de los temas que se habla es el tema de cómo manejar el dinero en el hogar. Porque el esposo viene criado de una forma, la esposa viene criada de otra forma y ambos se encuentran pensando de que uno va a aceptar la forma como uno ha sido criado y cuando llegan al matrimonio se convierte en un problema, en un conflicto, porque no han sido preparados, porque ha habido falta de comunicación. Pero cuando uno entiende que todo le pertenece al Señor y hay un reconocimiento claro, real, no solamente de palabras, sino en la vida diaria de que todo le pertenece al Señor, tú descansas entonces en el Señor. Tú posees las cosas que Dios te da y no dejas que las cosas te posean a ti. ¿Me dejo entender? Porque hay personas que se dejan poseer por las cosas que han comprado. No, cuando tú reconoces que el Señor es dueño de todo, tú descansas en Él y sabes que Él tiene cuidado de tu vida. Ese es el primer principio fundamental, básico, cuando hablamos de este tema. El segundo es muy sencillo y muy práctico. Elabora un presupuesto. ¿Quieres tener buen éxito en las finanzas en tu casa, en el hogar? Elabora un buen presupuesto. Mira, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos del hogar, ¿verdad? Se hablan de temas relacionados al sexo, a los hijos, a la confianza, a la comunicación. Son temas fundamentales. Bueno, igualmente, el tema financiero es fundamental en el hogar. Y la elaboración de un presupuesto familiar tiene que ser la pauta, la guía que nos lleve a caminar por el camino correcto cuando se trata de la economía. Es necesario hacer una evaluación de cómo se gasta el dinero en el hogar, identificar cuáles son los ingresos de la familia,
cuáles son los egresos de la familia. Cuando no tenemos un presupuesto, nos va a pasar lo que le está pasando a Grecia el día de hoy. ¿Has escuchado las noticias? Grecia está en una crisis económica tremenda. ¿Por qué razón? Porque han empezado a gastar más de lo que entra. No tienen un presupuesto. Y si lo tienen, no le hacen caso. Ahora, el presupuesto debe reflejar cuánto ganamos y debe reflejar cuáles son nuestros gastos. Pero el presupuesto sirve como una guía, ¿no? Porque a veces hay esposas que dicen, no, esto no está en el presupuesto, esto no se gasta. Tampoco se trata de eso. El presupuesto es una guía, nos ayuda a poder caminar correctamente y poder tomar decisiones buenas cuando se trata del manejo del dinero. Así que si no tienes un presupuesto, si no estás acostumbrado a hacer un presupuesto, hazlo en tu casa. Reúnete con tu esposo, con tu esposa o con los hijos también. ¿En qué gastamos el dinero? ¿Cuánto entra? Y chequea si lo que entra sirve para hacer los pagos o quizá estás gastando de más y te estás endeudando o estás haciendo compras que a lo mejor no están ayudándote a cumplir ese presupuesto. Ahora, el tercer principio tiene mucha relación con este segundo principio. El tercer principio se relaciona directamente con este. ¿Cuál es? Establece tus prioridades. Y aquí vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender esto que estamos diciendo cuando hablamos de finanzas. Recuerda que todo le pertenece al Señor, elabora un presupuesto, pero en tercer lugar, establece tus prioridades. Y en estas semanas, ¿verdad? Ha habido una pregunta que se ha estado haciendo un poco en broma, un poco en serio, ¿verdad? Que es esta pregunta: ¿lo quieres o lo necesitas? Es una buena pregunta cuando se trata de establecer prioridades en el uso del dinero. Preguntémonos, antes de hacer una inversión, de comprar algo, preguntémonos, ¿lo quiero o lo necesito? A veces la esposa dice, no, quiero comprarme o necesito comprarme, casi siempre usan las hermanas la palabra necesito, ¿no? Necesito comprarme un vestido. No tengo que ponerme. Hay que preguntarle a la esposa, ¿lo quieres o lo necesitas? Y nos lleva a una reflexión sobre lo que tienen que ser nuestras prioridades. A veces los esposos también queremos hacer algo y usamos la palabra necesito, ¿no? Ah, necesito salir de viaje, necesito comprar esto. ¿Lo quieres o lo necesitas? ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo consumista. Nuestro país ha avanzado en términos de finanzas, en términos de la economía, gracias a Dios por ello. Pero vivimos en un mundo consumista que siempre nos va a pedir que gastemos más de lo que debemos gastar. Mira tú las propagandas en la televisión, mira tú la publicidad en los medios de comunicación y vas a descubrir poco a poco que nos bombardean constantemente para hacer compras que a lo mejor no necesitamos. Ahora, hay muchas cosas que nos gustaría tener en la vida, pero la pregunta es si realmente necesitamos esas cosas. En Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 7, el proverbista va a decir, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sabes cuál es la idea del texto? La última parte debería traducirse así. El que toma prestado es esclavo del que presta. O sea, cuando tú te prestas dinero porque quieres gastar en algo, no lo necesitas, pero quieres, te conviertes en esclavo de aquel que te ha prestado ese dinero. Y cuando gastamos el dinero en lo que nos gusta y no en lo que necesitamos, nos convertimos en esclavos de otros. Entonces debemos de aprender a establecer las prioridades en la casa, junto con la esposa, junto con el esposo, junto con los hijos, definir
¿Qué es más importante en estos momentos donde yo debo invertir el dinero de Dios que me da para administrarlo? Por ejemplo, puede ser que en estos momentos la prioridad en tu casa sea la educación de tus hijos, ¿verdad? Y el dinero que ganas, que Dios te provee, apunta a la educación. Porque es el momento de invertir en la educación de tus hijos. Yo, gracias a Dios, ya pasé por esa etapa, ya no tengo hijos pequeños, así que ya no tengo que gastar ni en la educación ni en nada con mis hijos prácticamente. Pero hay familias que están todavía en la etapa donde la prioridad debe ser la educación de los hijos. Ahora, estamos hablando de las finanzas en el hogar, no estamos hablando de las finanzas en la iglesia o en el reino. En el próximo domingo vamos a hablar de eso. Pero establece tus prioridades. De repente la prioridad no está en la educación, sino está en la salud. Tienes a alguien miembro de la familia enfermo, hay que gastar en medicinas, no puedes gastarte el dinero en salir a comer a la calle, en otras cosas, cuando tienes una prioridad de salud en el hogar. Tal vez la prioridad está en la compra de ropa para los chicos, porque los niños están creciendo, ¿no? Y ya el pantalón largo del niño ahora se convirtió en pantalón corto, no puedes seguir poniéndoselo. Tienes que llevarlo y comprarle ropa y juntar un poquito de dinero, ahorrar, qué sé yo, para poder invertir en la ropa de tus hijos. Tal vez la prioridad sea la compra de un mueble en el hogar, un artefacto, o un bien inmueble, un departamento, yo no sé, una casa. ¿Cuáles son las prioridades? Uno tiene que establecer esas prioridades de una manera correcta. Tal vez la prioridad sea un viaje con la familia de vacaciones, porque has trabajado todo el año y necesitas parar, porque si no paras, te vas a enfermar y a la final vas a tener que gastar el dinero que no gastaste en vacaciones, en médicos y en hospitales y en medicinas. Muchas personas dicen, no, yo no salgo de vacaciones porque yo tengo que seguir trabajando para hacer dinero para la familia. Cuidado, Dios descansó y nos invita y demanda a que descansemos también. De repente, unas vacaciones es tu prioridad como familia. No solo para descansar, sino para estar con tus hijos, estar con tu familia más tiempo. Yo no sé, pero cada uno tiene que establecer esas prioridades. Ahora, tu familia debe ser atendida de una manera prioritaria por ti. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 5, en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué cosa? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo en el corazón, sabe que su prioridad es su familia. Por cierto, después de Dios, como siempre lo señalamos. Pero es su familia, su hogar. Uno no puede gastarse el dinero para la familia en diversión personal. O como sucede con mucha gente que no conoce al Señor, se gasta el dinero en el alcohol y en los placeres mundanos. Y encontramos en las noticias familias, niños abandonados, desatendidos, porque el padre y la madre se fueron de vacilón, disculpen la palabra, se fueron de juerga y dejaron a esos niños desatendidos. En el creyente mucho menos debe darse una situación como esa, porque si no, dice la Escritura, estamos negando la fe y somos peor que los incrédulos. Incluso cuando se trata de cosas buenas, debemos aprender a establecer las prioridades. Hay cosas que son muy buenas, pero hay que aprender a establecer y discernir las prioridades de la familia. Ahora, eso no quiere decir que no nos demos un gustito por allí, ¿verdad? A veces queremos comernos algo en la calle, comprarnos esa camisita que la hemos visto en la vitrina hace un tiempo. No está mal. No está mal porque Dios nos ha dado la vida para disfrutarla. Dios nos ha dado los recursos para que podamos gozar de ellos también. Pero tenemos que aprender
a establecer las prioridades cuando hablamos de la mayordomía. ¿Sabes por qué? Porque hemos dicho como primer principio que todo es de Dios. Y si decimos que todo es de Dios, quiere decir entonces que el dinero que tú ganas a fin de mes ya no es tuyo, es de Dios. Y Dios te lo da para que lo administres bien. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes un amigo que le dices, mira, quiero invertir este dinero, te lo voy a dar. Quiero que tú me lo administres. ¿Qué pasa si ese amigo empieza a administrar mal ese dinero? ¿Tú le vas a dar más dinero para que te lo administre nuevamente? ¿Vas a seguir invirtiéndole, confiando en él? Claro que no, ¿verdad? Bueno, ese es el principio espiritual. Cuando administramos mal el dinero de Dios, no esperes que Dios te dé más. Porque si somos malos administradores, no somos confiables. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenemos que establecer prioridades. Mira Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios 21, 20. Gracias. Tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? Del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta, todo lo malgasta, es la idea. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿qué tiene que ver este versículo conmigo? ¿Yo para qué quiero aceite? Bueno, hay que entender el contexto, ¿no es cierto? El aceite, para el judío en la antigüedad, era un bien preciado, era algo muy valioso. El aceite servía para encender las antorchas, traía luz. Por lo tanto, tener aceite en casa hablaba de una persona sabia. ¿Te acuerdas cuando el Señor muestra la parábola de las 10 vírgenes? Y dice que habían 5 vírgenes que eran prudentes porque habían guardado aceite en sus vasijas. Y a las otras vírgenes que no tenían aceite se les llama insensatas. ¿Te acuerdas? Es bien interesante porque la Biblia no habla en términos de ser una persona buena o una persona mala. La Biblia habla en términos de ser una persona prudente, una persona sabia, o somos una persona necia o una persona insensata. Cuando el Señor en el Sermón del Monte dice que había un hombre que construyó su casa sobre la arena y vinieron los vientos y soplaron y la casa se cayó. ¿Cómo se le llama a ese hombre? Insensato, necio. Pero el hombre que construye su casa sobre la roca y vienen los vientos y soplan y la casa no se cae, ¿cómo se le llama a ese hombre? Sabio, prudente. Entonces la Biblia no habla en ser buenitos o malos. La Biblia habla en términos de prudencia y sabiduría y en términos de necedad o de insensatez. Ahora, el establecimiento de prioridades en el uso del dinero nos hace sabios. Y tú y yo estamos llamados a ser sabios y prudentes. Si no lo hacemos, estaremos siendo necios, estaremos siendo negligentes y descuidados en el uso del dinero. Entonces, en este punto, permíteme preguntarte, en primer lugar, ¿reconoces que todo le pertenece al Señor? En segundo lugar, ¿tienes un presupuesto familiar? ¿Sabes cuáles son tus prioridades? ¿Sabes cuáles son tus prioridades? Mira, hoy el crédito está disponible para mucha gente. En términos de préstamos, en términos de tarjetas de crédito, financiamientos, te van a llamar por teléfono, te van a decir, señor, usted tiene aprobado un crédito de 10,000 soles, venga a sola firma, se lo damos. Los bancos literalmente te ofrecen el oro y el moro. Claro, no te dicen cuánto te van a cobrar de interés. No te lo dicen al comienzo. Y son las letras más chiquititas, que casi ni se ven. A mí me van llamando por teléfono. Señor, tenemos para usted un crédito de tanto. Así le digo, ¿y cuánto es el interés? Una tasa súper especial, 40.28%. Claro, y uno se la puede creer si no sabe, pero yo le digo al del banco, le digo, qué raro, porque mi otro banco me está ofreciendo 12%. Hay que ser prudentes. Hay que ser sabios.
Si tus prioridades no están bien establecidas, vas a caer rapidito en una trampa. ¿Sabes cuál es la trampa? La trampa del placer de sentir cash en tu mano. Qué rico se siente, ¿no? ¿Has visto? Calientita se pone la mano. Y si son verdes, mejor. Si tienes billetes más de 1000, mucho mejor. Pero ese placer se acaba. Y luego te quedas endeudado 1 año, 2 años, 3 años, pagando el doble, triple de lo que te dieron. ¿Por qué? Porque no fuiste prudente. Porque no fuiste sabio. Y a un precio terrible, tienes que pagar un préstamo que va a afectar la economía de tu casa. Pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Ahora hay que recordar que cada familia es diferente. Y yo soy muy consciente de eso aquí en la iglesia. Hay familias que tienen más ingresos que otras. Cada familia es diferente y cada familia puede tener su propia individualidad a la hora de confeccionar su presupuesto. Pero siempre tenemos que establecer prioridades. Y no juzgar a los demás. Porque a veces podemos caer en el juicio de los demás, ¿verdad? Y no es bueno eso. Cada uno sabe lo que Dios le ha dado y cada uno dará cuenta a Dios de la administración de los recursos. Ahora, hay también prioridades que tienen que ver con el reino de Dios, pero de eso hablaremos la próxima semana. Cuarto principio, busque ahorrar. Busque ahorrar. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿cómo voy a ahorrar si con las justas me alcanza? ¿De dónde voy a sacar para ahorrar? Bueno, hay momentos y circunstancias en la vida en que ahorrar puede resultar muy difícil. Pero hay otros momentos en donde uno puede separar algo de los recursos después de haber establecido las prioridades de Dios, las prioridades para los gastos de la familia. Uno puede separar algo para poder ahorrar. Mira lo que dice Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Quién como mis nietas entonces? Tengo que dejarles herencia, según este texto. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El gran problema para no ahorrar no es no tener dinero para hacerlo. El problema es gastar el dinero que puede habernos quedado después de haber hecho todas nuestros pagos y nuestras prioridades. Tratemos de ahorrar. Busquemos la forma de ahorrar. Deuteronomio 8:18 va a decir, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder ¿para qué? Ahora, esto no es teología de la prosperidad, ojo. No estamos hablando aquí que el creyente no puede pasar por momentos de pobreza o de angustia económica. No. No está hablando solo de lo material, sino sobre todo de lo espiritual. Pero si afirmamos que Dios es el dueño de todo, entonces Él va a proveer todo lo que necesitemos. Todo lo que tú y yo necesitemos. Y el quinto principio entonces es aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Nada de lo que hacemos en esta vida tendría sentido si no depositamos nuestra confianza en Dios. Nada. Nada de lo que hacemos tendría sentido si no hemos aprendido prioritariamente a confiar en el Señor. Y cuando tú confías en Dios, automáticamente descansas en las promesas de Dios. Y sabes que el Señor va delante tuyo, tiene tu causa en sus manos y puedes descansar sin sobrepreocuparte. ¿Te acuerdas del Salmo 37 en el versículo 25? Salmo 37, versículo 25, ¿qué dice? Joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué lindo. El salmista lo dice con una convicción tremenda. No he visto justo desamparado. ¿Tú lo crees? Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabes de qué nos habla este texto? Este texto nos habla no solamente de la fidelidad de Dios en proveer, sino que nos habla también en la sensibilidad para confiar en ese Dios que provee. El Hijo de Dios que ha aprendido a confiar en el Señor puede ser sensible y saber que el Señor se encargará de sus necesidades. La confianza es el reconocimiento de que todo le pertenece al Señor y que Dios tiene cuidado de cada uno de nuestras vidas. Yo estoy seguro que si pidiera testimonios esta mañana de la manera como Dios ha provisto a ustedes, muchos de ustedes podrían dar testimonio y decir, sí, pastor, yo estaba en esta necesidad, no tenía dinero, tenía que pagar esta cuenta, no teníamos para comer y el Señor proveyó. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Pero también conozco a algunos creyentes que no han aprendido a confiar en Dios. Y antes de confiar en el Señor, prefieren hacer sus cálculos, ver cómo solucionar sus problemas y no han aprendido a descansar y a confiar en el Señor. ¿Qué sentido tiene confiar en Dios cuando todo nos va bien? Confiar en medio de las pruebas, confiar en medio de la falta de recursos es una disciplina espiritual que trae resultados. Ahora, termino con un texto de Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El contexto de este versículo es bien interesante porque Pablo no está hablando de necesidades espirituales. Pablo no está hablando de las necesidades de la iglesia. Pablo está hablando de sus necesidades económicas. Si tú miras Filipenses 4, por favor, para terminar, mira ese pasaje. El apóstol Pablo lo dice en el contexto de sus necesidades económicas, todo el capítulo 4 en adelante. Él va a decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo estoy lleno. Y en ese contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y con esa convicción asegura que Dios suplirá todo lo que a Él le hace falta. Yo te pregunto, ¿crees esto? Ahora, si no has aprendido a poner tu fe en Cristo, hoy es el día y el momento en que puedes entregarle tu corazón. Si no has aprendido a poner tu confianza en el Señor, hoy puedes empezar a poner esa confianza en Él. Porque no podrás confiar en Cristo en medio de las crisis económicas si primero no le entregas tu corazón y si primero no le abres la vida al Señor. No permitas que los problemas económicos sean una causa de división en tu hogar. No permitas que los problemas económicos sean una causa de conflicto en la familia. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a depositar tu fe en Él. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes entregarle tu vida al Señor. Y verás cómo el Señor te va a ayudar a salir de en medio de los problemas. Te dará los recursos para poder solucionar los problemas. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poner nuestra confianza en Él. Amén. Vamos a orar. El mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay en la tierra.
Y estos textos, tanto el texto de Crónicas como el texto del Salmo 24, empiezan señalando este primer principio que tenemos nosotros que considerar cuando hablamos de las finanzas. Recuerde que todo le pertenece al Señor. Primer principio, recuerda que todo le pertenece al Señor. Cuando hablamos de la administración del dinero, es sumamente importante reconocer y recordar que todo, absolutamente todo, le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenece al Señor. Mal hacemos, entonces, cuando hablamos en estos términos y decimos es mi dinero. O cuando decimos es nuestro dinero. Porque el dinero no es nuestro. El dinero es del Señor. Todo le pertenece a Él. Todos los recursos económicos con que somos bendecidos de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, todo le pertenece al Señor y todo viene de Dios. Con el que quiero comenzar. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, dice así. Está hablando el salmista, porque esto se convierte en un salmo posteriormente. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aquí hay un reconocimiento. El autor de Crónicas está diciendo, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? De Dios. Él dice, son tuyas. Y dentro de todas esas cosas, el versículo 12 va a decir, las riquezas y la gloria proceden de ti. Quiero que tengan en mente ese texto, por favor, en sus Biblias. El otro texto es el Salmo 24, en el versículo 1. El salmista va a decir, del Señor es la tierra, ¿y qué más? Y su plenitud. Correctamente, no saben invertirlo en el hogar como debe ser. Nos encontramos también con hijos que no comprenden a sus padres, que exigen, que quieren que el padre les dé la ropa, que ellos, la marca que ellos quieren, el último celular, ¿verdad? Los últimos avances tecnológicos, y exigen, se ponen en una situación de exigir más allá de lo que muchas veces los padres podemos dar a nuestros hijos. Así que hoy nos vamos a enfocar esta mañana en el tema de las finanzas en el hogar. Y de arranque les voy a decir, no tengo plata para regalarles. Tampoco tengo la varita mágica para solucionar los problemas económicos en el hogar. Qué bueno sería, ¿no? Que tuviéramos la varita mágica, una solución donde todos tendríamos los problemas resueltos en este tema. Pero no es así. Sí quiero compartir algunos principios bíblicos que en mi vida me han acompañado durante muchos años, que al ponerlos en práctica me han servido, que brotan de la palabra del Señor y que nos pueden ayudar a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo primero que quiero señalar es un texto bíblico que aparece en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11 y versículo 12. Hace un tiempo memorizamos el versículo 11, no sé cuántos se acordarán, pero es un texto
Entramos a nuestro tema para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las finanzas en la familia. Y como ya se inició la semana pasada, ¿verdad? Durante todo este mes de julio vamos a hablar acerca de lo que significa el manejo de las finanzas en diferentes campos. Y hoy día vamos a hablar acerca de las finanzas en el hogar. La semana pasada el pastor Alejandro estuvo predicando acerca de el dinero o el amor al dinero como raíz de todos los males. Se acordarán ustedes, ¿no? Yo, aunque estuve de viaje, estuve escuchando el mensaje, siempre tengo la buena costumbre de donde esté, me conecto por internet al culto de la iglesia y escucho el mensaje de la palabra del Señor y me bendice el Señor también escuchando a mis pastores cuando están predicando la palabra del Señor. Hoy día nos vamos a enfocar en el tema de las finanzas, la economía, el dinero, como querramos llamarle, en el hogar. Y creo que uno de los grandes problemas del ser humano el día de hoy es justamente la ignorancia en la buena administración de los recursos que Dios nos da. No solamente el dinero, sino también todos los recursos que vienen de Dios. El problema en muchos creyentes está en que no conocen cuáles son los principios bíblicos para una buena administración del dinero que Dios pone en nuestra casa. De hecho, un gran porcentaje de los problemas en el hogar tienen su origen en el tema del dinero. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces no has discutido con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos por el tema del dinero? Ponte a pensar, seguramente recordarás algunos momentos en que por temas económicos, tema de dónde se usa el dinero, tema de finanzas, se ha generado desunión, división, problemas en el hogar. A veces nos encontramos con esposas que le reclaman a los esposos por la falta de dinero, ¿no? No hay dinero en la casa, los niños necesitan ropa, no hay dinero para la comida. Y esposas reclaman, a veces con razón y con derecho, la falta de dinero a los esposos. A veces encontramos esposos que son mezquinos con sus esposas o con sus hijos. Hay dinero, pero no saben administrarlo correctamente.